Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con la segunda parte del tema 7 que comenzamos a ver el último día, la relación jurídica, persona y personalidad jurídica. Comenzamos el otro día este tema y lo dejamos por la página 7, por la que vamos a continuar hoy, en esta segunda parte, en la que tratamos de las clases de relaciones jurídicas. Nos dice el texto que hay multitud de clasificaciones, porque también son numerosas todas las posibilidades que tienen los sujetos de relacionarse jurídicamente. Entonces es muy difícil clasificar todas las formas o posibilidades que habría de relacionarse. Entonces nos limitamos a unos tipos de relaciones jurídicas que se pueden dar en la vida social. Entonces, os he desgranado un poco esta clasificación para que sea más sencilla. Y hablamos de las relaciones absolutas y relativas, por un lado, y las que ya conocemos más como clasificación más clásica, las de derecho público y de derecho privado. Las absolutas o relativas, las absolutas son las que se caracterizan porque el sujeto de la relación ostenta una determinada facultad, un derecho, que puede hacerla valer erga omnes, es decir, frente a todos. Son por ello absolutas, absolutamente defendibles o se pueden invocar frente a todo el mundo. Mientras que las segundas, las relativas, son aquellas en las que solo permiten al sujeto ejercer esa exigencia frente a un sujeto determinado con el que están relacionados. Así tenemos que las absolutas, como ejemplo, tenemos esas relaciones jurídicas de personalidad y las relativas a derechos reales. Las relaciones jurídicas de personalidad pues son aquellas que afectan más a la persona, como son la nacionalidad, el estado civil, y las reales pues son los derechos de propiedad, los de uso, son aquellas, y como veis, en ambas se da esa situación que una vez las he inscrito en el correspondiente registro, ya sea civil, ya sea registro de la propiedad, las puedo hacer valer frente a todo el mundo. Por eso se llaman absolutas. Hacerla valer erga omnes, ante todos. Pues ya veis, personalidad, nacionalidad, estado civil, es decir, que puedo defender pues, que estoy casado, que tengo hijos y todo esto lo puedo hacer valer ante cualquier administración, cualquier persona, cualquier cuestión que resulte necesaria. Las reales, de igual forma, está en el registro de la propiedad inscritos y la propiedad, frente a cualquier intento de vulnerar este derecho, pues yo lo puedo enervar, lo puedo hacer valer o como queráis, ¿vale? Las relativas, pues son aquellas relaciones jurídico-familiares, como la filiación, y las obligacionales, como el derecho de crédito, y las corporativas, pues las con asociados. Es decir, son aquellas que me relacionan jurídicamente con una persona, con un grupo de personas. Por ejemplo, las hipotecas, las obligacionales, me relacionan, me obligan con la entidad bancaria. Las corporativas, o si formo parte de una sociedad anónima, pues me van a obligar frente a esa sociedad a la que yo pues obligo una serie de bienes, por ejemplo. Sí que es verdad que ambas situaciones también se pueden inscribir en el registro y que de alguna forma pues hay personas que pueden tratar de defender este derecho también frente a todo el mundo. Es una distinción un poco
compleja, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es cierto que son relativas. Ante todo el mundo no. Va a haber interesados. Por ejemplo, va a haber, frente al crédito, pues está interesado el banco, pero también puede interesarse, en su caso, otros deudores. Bueno, pues bien, ante estas obligaciones, pero vamos, en principio, solamente frente a una serie concreta de interesados. También tenemos las relaciones de derecho público y las de derecho privado. Las de derecho público son aquellas en las que interviene el Estado, en tanto que ente público, como sabéis, pues investido pues, de una serie pues eso, de derechos, un poco más desde una posición de superioridad que le dan pues, el estatus pues, de entidad pública, mientras que las segundas, las particulares, pues solamente están los particulares. Los particulares intervienen en un plano de igualdad y no tienen esas prerrogativas que tienen las administraciones o los entes públicos. Bien, y vamos a ver el sujeto de la relación jurídica, la persona y la personalidad jurídica. En ese sentido, la persona es todo sujeto de derecho. Esto es, todo sujeto capaz de ser titular de derecho como sujeto activo y también estar obligado a cumplir a cumplir deberes jurídicos como sujeto pasivo. Es decir, que puede ser sujeto activo, puede ser obligado sujeto pasivo. Y en consecuencia, pues persona es pues todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente. ¿Por qué? Porque puede ser sujeto activo y puede ser sujeto pasivo. Luego puede relacionarse jurídicamente. El término persona, en su acepción jurídica, tiene un significado más amplio y comprende también no solamente a las personas naturales, ¿vale? No son las personas físicas y naturales, que si hubiera sido, sí, que es la distinción que hace, sino que también a entes, puede comprender entes supraindividuales, a los que el ordenamiento jurídico les atribuye la posibilidad de ser sujetos, también como tanto activos como pasivos. En la antigüedad, pues ser persona con capacidad jurídica dependía pues, de un estatus, pues por ejemplo, ser ciudadano romano, y sigue siendo el propio ordenamiento jurídico el que establece los requisitos y circunstancias para que pueda hablarse de que alguien tiene, o un ente tiene, jurídicamente, tiene entidad como persona jurídica. Así pues, existen dos tipos de personas en sentido jurídico, que son las personas físicas, que son naturales o individuales, que esto es una pregunta de test que aparece en el libro, que serían los seres humanos, los cuales nuestro Código Civil dice que adquieren personalidad jurídica en el momento del nacimiento con vida. Esta es la nueva redacción del artículo 30 que hace la Ley 20/1011 de 21 de julio del Registro Civil. Esta modificación lo que supuso fue un cambio a la tradicional definición que se había hecho de cuando se adquiere persona jurídica, que era cuando se nacía con vida y se había desprendido de la madre de 24 horas después de haberse desprendido de la madre. Bueno, todo esto efectivamente pues, se ha modificado y el momento de nacimiento es cuando se nace con vida. Ya no es necesario plazo alguno, nacer con vida. Bueno, también tenemos personas jurídicas, que pueden ser pues, colectivas o morales, ¿no? Personas colectivas o morales, que son entes supraindividuales. Pues asociaciones, fundaciones, sociedades, todo tipo de entes supraindividuales que son pues eso, colectivos o morales, dice el libro.
Por eso nos dice que asimismo existen entes superindividuales que tienen reconocida personalidad jurídica. Esto es, la posibilidad de ser titulares de derechos y deberes. Nos referimos a las personas jurídicas o morales, a las cuales se pueden hacer varios tipos en función de su naturaleza. Eso también es una pregunta que aparece en el libro como pregunta de test, y que serían pues, las asociaciones, las corporaciones y las fundaciones. Las asociaciones, ¿por qué se caracterizan? Pues son un conjunto de personas físicas que se asocian para lograr un fin lícito, ¿vale? Pues en este caso, las fundaciones pues sería pues, un club deportivo, pues el fin es un fin social, ¿no? Las asociaciones es un fin social, en este caso también puede ser un fin deportivo, ¿no? También tenemos las corporaciones, que son entes públicos cuyo fin es la realización de intereses de carácter general, como por ejemplo pues, un ayuntamiento. Aquí tenemos, es cierto que el ayuntamiento es administración pública, además, ¿no? Bueno, también hay otros tipos de corporaciones que no son exactamente administración pública, que a lo mejor pues, hubiera sido también un buen ejemplo pues, citar este tipo de corporaciones. También tenemos las fundaciones, que son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos determinados fines. También unos fines que lógicamente son de interés público o de interés general. Y así tenemos esta clasificación. Personas jurídicas colectivas o morales, que pueden ser, a su vez, asociaciones, corporaciones y fundaciones. En consecuencia, la condición jurídica de persona implica pues, que un sujeto tiene personalidad jurídica. Podemos definir la personalidad jurídica como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. De tal modo que la personalidad pone de manifiesto la capacidad que tiene un sujeto de derecho para relacionarse jurídicamente. Tenemos aquí dos perspectivas. Una es la perspectiva ius naturalista y la perspectiva positivista o ius positivista. Desde este primer punto de vista ius naturalista, la personalidad jurídica es un atributo esencial del ser humano que está por encima del derecho positivo, de modo que éste no hace sino reconocerla, la declara. Dicho de otra forma, en el estado natural, el ser humano tiene por sí mismo, según esta teoría, pues personalidad jurídica, porque ya es capaz de ser sujeto de estas relaciones jurídicas. Así que, si lo positivizamos o si no lo positivizamos, es decir, si lo plasmamos en un texto legal, es una cuestión meramente por seguridad jurídica y con un efecto declarativo, no constitutivo o originario, porque ya se entiende que este atributo esencial del ser humano ya lo posee, previamente a la existencia de un Estado o de una institución que lo refleje en un texto. Bueno, y desde el punto de vista positivista, sin embargo, la personalidad jurídica es una construcción del ordenamiento jurídico y, por tanto, es el ordenamiento jurídico el que constituye esa personalidad jurídica a su voluntad. En cualquier caso, existen diferencias cualitativas y cuantitativas importantes en cuanto a la naturaleza y amplitud de la personalidad jurídica entre las personas físicas y las colectivas. Las colectivas carecen de algunas posibilidades relativas a esas relaciones jurídicas. Por ejemplo, las colectivas carecen de personalidad jurídica para relacionarse, para relaciones familiares, ¿vale? como el matrimonio, tutela, o derechos fundamentales como derecho a la vida. No obstante, sí que hay otros derechos que sí que se pueden arrogar estas
estas entidades colectivas o estas personas jurídicas no naturales, que son personas jurídicas de tipo colectivo, pues como sería el derecho fundamental a la igualdad, por ejemplo, sí lo sería. Igualmente, se les puede imputar con todo tipo de delitos, según la última reforma del Código Penal, y, pues bueno, en ese sentido, poco a poco van adquiriendo más posibilidades de relacionarse jurídicamente en la sociedad. Bueno, y vamos a ver capacidad jurídica y capacidad de obrar, que parece ser que es una de las preguntas de desarrollo que propone el libro, como que pueden caer, ¿no? Tenemos pues que la personalidad jurídica se va a manifestar en dos tipos de capacidades. La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es un presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto, como hemos visto, sujeto activo o sujeto pasivo en las relaciones jurídicas, ¿vale? Y entonces, pues esta capacidad jurídica tiene que ver con la titularidad. Puede ser, si tienes personalidad jurídica y tienes capacidad jurídica, puede ser sujeto activo y pasivo de las relaciones y tiene que ver con la titularidad con la posibilidad de ser titular de esa capacidad de ser sujeto activo y pasivo. Y luego tenemos la capacidad de obrar, que en sí mismo comporta una acción relacionada con el ejercicio. La capacidad de obrar, pues también es una pregunta de test que aparece en el libro, nos dice que es la que tienen los sujetos, que sea el papel que sea el que tengan, ya sea de sujeto activo o pasivo, es una capacidad de actuar jurídicamente. No solo es pasivo, como puede ser la capacidad jurídica, que puede ser, me refiero que no requiere una actividad, pues se puede ser titular, pero no requiere un actuar. La capacidad de obrar supone actuar jurídicamente, sea la posición que sea, ya sea activo o pasivo, es decir, realizando actos jurídicos válidos. Se refiere, pues, al ejercicio de esta persona de relaciones jurídicas. Por ejemplo, tienen capacidad de obrar los mayores de 18 años, sin las limitaciones. Sin embargo, si son menores de 18 años, pues tendrán capacidad jurídica, pero la capacidad de obrar estará limitada, pues efectivamente por su condición de menor de edad. Al adquirir la mayoría de edad, pues ya no tendría esas limitaciones a la capacidad de obrar y al ejercicio de relaciones jurídicas. De esta manera, cabe la circunstancia de que una persona pueda ser titular de derechos y deberes. Sin embargo, no pueda ejercerlos por sí mismo. Por ejemplo, un niño, siendo titular del derecho, no puede ejercerlos por sí mismo. Cualquier persona física tiene capacidad jurídica, pero puede no tener capacidad de obrar. Por eso nos dice que es pregunta de test, porque cualquier persona física tiene capacidad jurídica, con independencia de la edad o de la salud. Cuando no pudiera, nos dice también que cualquier persona física tiene capacidad de obrar, aun cuando no pudiera obligarse jurídicamente. Es decir, que cualquier persona física originariamente tiene capacidad jurídica, pero puede no tener capacidad de obrar, porque la capacidad de obrar puede ser condicionada por la edad, pues tener menos de 18 años, o por la salud, pues con el paso del tiempo, haberse deteriorado esa salud y tener pues una declaración de incapacidad, una incapacitación que le impediría pues valerse por sí misma en el ámbito jurídico. Entonces si tenía capacidad jurídica, pues tendría limitada la capacidad de obrar, pues por eso, pues por una incapacitación o porque no puede valerse por sí mismo. En la capacidad de obrar, las personas físicas
cabe distinguirse, como estábamos comentando, entre la incapacidad y la limitación de capacidad. La incapacidad de obrar se debe pues, a que la persona pues, no ha alcanzado la madurez física, es decir, que tiene menos de 18 años. O bien la ha perdido, como en el caso de la demencia. Para suplir esta incapacidad existe la institución jurídica de la representación. La tutela, la curatela, bueno, estos términos, estas formas de representar, ¿no? En virtud de la cual el representante legal actúa siempre y en nombre del interés del incapaz, encargándose del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus deberes. Entonces tenemos una incapacidad de obrar. Tenemos capacidad jurídica, pero incapacidad de obrar. También tenemos otras limitaciones a la capacidad de obrar. Por ejemplo, cuando la persona ve restringida está restringida para la realización de determinados actos jurídicos, de modo que conserva la capacidad de obrar plena para aquellos actos para los que no esté incapacitado. En estos supuestos de limitación de la incapacidad, pues cabe complementarla con el concurso de una autoridad judicial o representante legal habilitados al respecto en su nombre. En el caso de personas colectivas, la extensión de su capacidad jurídica, su capacidad de obrar y las condiciones para su ejercicio están determinadas por la propia naturaleza, necesitándose siempre, al menos, alguna persona física para manifestar su voluntad en los actos jurídicos en los que intervenga. Por ejemplo, una persona jurídica, una sociedad, como hemos dicho, puede puede cometer un delito como tal. ¿Qué necesita? Pues necesita, pues efectivamente, que personas físicas hayan utilizado esa empresa, esa sociedad, para la comisión de un delito. La propia empresa o sociedad pues puede ser condenada por esa autoría. Más cosas. Bueno, vamos a hablar ahora del hecho jurídico, el acto jurídico y la institución jurídica. Pues bien, tenemos que existen hechos que carecen de relevancia jurídica, que es una pregunta de test. Por ejemplo, una fuerte tormenta sobre un monte y hechos que sí que la tienen, ¿no? Como que la tormenta, pues cae un rayo sobre el monte y cae sobre pues, un coche, ¿no? Una propiedad. Entonces estamos ante un hecho jurídico que coloca en una situación jurídica al propietario, ¿no? Pues tienes un hecho jurídico que es pues, unos daños en un vehículo causados por un fenómeno natural, ¿vale? Pues el propietario pues, lo coloca en una posición de pues, perjudicado por estos hechos. Así nos dice que los hechos jurídicos generan relaciones jurídicas. Por eso hemos pasado de un hecho natural a un hecho natural que tendría poca relevancia jurídica. Pues si cae un rayo sobre un árbol o sobre la tierra, si cae sobre un vehículo o causa daños, pues entonces genera relaciones jurídicas. Al dar lugar a esta relación entre dos sujetos, supone pues, una situación, uno de poder y otro de deber correlativo entre ambos, que es lo que articula estructuralmente toda relación jurídica. Pues que alguien tiene un poder y un deber. Es decir, que alguien es un sujeto activo y alguien es un sujeto pasivo en esa relación. Por ejemplo, pues una casa asegurada por la responsabilidad civil de la compañía. Pues bueno, pues puede, si ocurre algún tipo de hecho contemplado en la póliza, pues podría suscitar pues esa responsabilidad del asegurador. Aunque los hechos, bueno, aquí vemos un huracán, ¿no? Un tornado, y vemos pues que hay hechos jurídicos
naturales de los que sin la participación del hombre pues pueden tener consecuencias jurídicas. Hay hechos que carecen de relevancia jurídica y otros hechos jurídicos naturales que sí que pueden tener relevancia jurídica aunque no participe el hombre directamente, ¿vale? Aunque los hechos jurídicos pueden clasificarse conforme a diversos criterios, aquí nos limitaremos, dice el texto, a considerar los más relevantes. El que distingue pues, entre hechos jurídicos naturales de los hechos jurídicos humanos. Los naturales son aquellos que tienen lugar sin la participación del hombre, es decir, fenómenos naturales que acaecen, ¿no? Ocurren, mientras que en los humanos se da una participación efectiva del hombre, ya sea por acción, por omisión, activa, pasivamente, o de cualquier otra circunstancia. Bueno, un tipo de hecho jurídico de gran importancia es el acto jurídico. Este acto es un hecho jurídico humano que no acaece, sino que, porque si no sería un hecho, sino que este hecho se convierte en acto jurídico porque hay una intencionalidad, hay una intención, que también ha sido pregunta de test que aparece en el libro. Una intención de realizarlo. Esta intención pues va precedida o contiene pues un discernimiento y libertad por parte de una persona, ya sea física o colectiva, y que lo realiza con un propósito de producir efectos jurídicos. Es importante el hecho, pues el facto de la voluntariedad, ¿no? Ya que si la acción del sujeto carece de alguno de estos elementos, pues de la intencionalidad, del discernimiento y de la libertad, pues no estaríamos ante pues, un acto jurídico, sino ante un hecho jurídico humano involuntario. Como puede apreciarse, igual que entre el concepto de relación social y de relación jurídica, pues el vínculo lógico entre el concepto de hecho jurídico y acto jurídico, pues es de género o de especie, donde el género es el hecho jurídico y la especie, pues el acto jurídico, ¿vale? El hecho es el género, el hecho jurídico, y la especie dentro de ese género, pues es un acto jurídico. ¿Puede haber otros actos? Sí, pero estamos viendo el acto. En consecuencia, no todo hecho jurídico puede conllevar un acto jurídico, pero todo acto jurídico sí que es un hecho jurídico. ¿Entendéis? Como es lo general es el hecho jurídico y lo especial o la especie es un acto jurídico, pues resulta que no todo hecho jurídico acaba siendo un acto jurídico, pero sí que todo acto jurídico es un hecho jurídico. ¿Vale? Bien. Vamos a ver los actos jurídicos y cómo se pueden clasificar en varios tipos. Los actos jurídicos pueden ser de varios tipos, lícitos e ilícitos. Lícitos son aquellos actos que se realizan de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico. Es decir, si son aquellos actos jurídicos de acuerdo con el ordenamiento jurídico, con la ley, pues entonces pueden ser lícitos. Si es de acuerdo a ese ordenamiento, pues por ejemplo, una compraventa válida, una compraventa lícita. Pues ya sabéis, pues alguien ofrece un bien, otra persona ofrece un precio, llega a un acuerdo y se transforma en una compraventa lícita y válida, sin ninguna otra cuestión ni consecuencia. Ahora bien, podemos tener ilícitos, actos jurídicos ilícitos. Estos serían contrarios
al ordenamiento jurídico. Los actos jurídicos ilícitos se dividen en delitos y cuasidelitos, ¿vale? O delitos y delitos dolosos y delitos culposos. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo de la compraventa para que veáis claro. ¿Cómo sería una compraventa ilícita? Pues bueno, pues alguien ofrece un producto, otra persona lo paga y en el momento de la entrega el producto no es el producto que se había acordado. Por tanto, puede haber un delito de estafa, ¿no? Se puede estafar, una estafa, y se convierte esa primera compraventa pues en una estafa y por tanto un delito de estafa. El que mediante un engaño pues consigue que se comete este tipo de delito. Bueno, vamos con los ejemplos que nos pone el libro. ¿Cuáles serían actos ilícitos constitutivos de delito? Pues aquellos realizados con dolo o intención directa de realizar un ilícito. Pues dentro del delito de homicidio estaría el cualificado, el doloso, el intencionado, pues que es el asesinato. Luego tendríamos pues los cuasidelitos, o aquellos realizados con culpa y sin intencionalidad, o delitos, también delitos culposos. Pero nos dice el libro cuasidelitos, realizados por culpa, imprudencia o negligencia, como por ejemplo, sin una intención directa de realizar pues el acto ilícito. Pues entonces estaríamos ante supuestos pues de por ejemplo, un atropello accidental, donde pues es un delito, pero cuasi delito, en el que pues no hay una intencionalidad, hay una imprudencia o hay una negligencia, pero sin intención de atropellar. Si fuese con intención de atropellar, estaríamos ante pues un delito con dolo, con intención, que sería un atropello, pues una tentativa de asesinato o asesinato si se produce. El fallecimiento de la persona. Bueno, por último, tenemos un conjunto de relaciones jurídicas análogas, así como de las normas jurídicas relativas a ese tipo determinado de relaciones. Lo que constituye o se denomina institución jurídica. ¿Qué son instituciones jurídicas? Que a veces las nombramos. Pues bien, pregunta de tesis, ¿qué se denomina institución jurídica? Pues bien, un conjunto de relaciones jurídicas análogas, por lo que se puede hablar de la institución. Por ejemplo, el conjunto de derechos y deberes que tenemos los padres, las madres, constituyen la institución de la patria potestad, ¿vale? No es un derecho o un deber concreto, sino que es un conjunto de derechos, de velar por interés de nuestros hijos y todo referente a nuestros hijos, ¿vale? La patria potestad. Y seguimos con la institución jurídica. Entonces, este concepto de institución jurídica es un concepto que ya manejaban los juristas romanos clásicos. Recordar pues el texto de Instituciones de Gallo, que ya estudiamos en su día, y que formaba parte del Corpus Juris Civilis, que cumple una función. ¿Qué significa institución jurídica? Pues es una serie de términos que nos hablan de relaciones jurídicas que nos permiten pues sistematizar. ¿Por qué? Porque cumple una función sistemática del ordenamiento jurídico. Permite pues ordenar todos los tipos de relaciones pues en materias afines, conformando diversas ramas que comprenden relaciones y normas jurídicas con contenidos similares. Ello permite pues su comprensión, su manejo a efectos teóricos fundamentalmente, pero no solo teóricos, también prácticos. Para algunos autores, los denominados ius
los denominados institucionalistas, las instituciones jurídicas constituyen las formas básicas y típicas de la totalidad del ordenamiento jurídico. De ahí que se haya llegado a afirmar que lo jurídico se expresa formal y primariamente en instituciones jurídicas. Esto es, porque para algunos esto son formas básicas y típicas de todo el ordenamiento jurídico y que expresan, pues, una forma primaria y formal de las instituciones jurídicas. Así nos dice el artículo 154 del Código Civil que los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. Es decir, que estas instituciones, estas formas de sistematizar el ordenamiento jurídico y esta forma de generalizar o hablar de distintas relaciones de formas típicas o de formas básicas, pues también viene recogido en la legislación. Como es el caso más concreto de la patria potestad. Bueno, y con esto hemos terminado el tema de la relación jurídica persona y personalidad jurídica, así que el próximo día ya continuaremos con el siguiente tema. Muchas gracias por seguirnos, un saludo y mucho ánimo con los temas.